Señor Pablo, ¿estás bien? Buenos días, compañeros. Soy su servidor Padre Flores y empezamos a informar de los trabajos de la Asamblea Nacional de Usuarios. Las reformas estructurales como la laboral, la educativa, la financiera, la fiscal, impulsadas por la libertad nacional en el poder encaminadas a la pérdida de la sociedad nacional, como la sociedad nacional, como el caso del sector energético, que es fuertemente golpeado por el empresariado. Está presionando a sus empleados impuestos en el poder a fin de entregar los recursos del país en sus manos en detrimento del campesinado y del proletariado. En la parte correspondiente a la producción de la energía eléctrica está en manos de empresas como Unión Fenosa, Iberdrola, Mitsubishi, las cuales ya cuentan con el 52% de la energía eléctrica de la producción. Empresas como Dell, Cemex, Grupo México, Bimbo, Nestlé, Gamesa, Sabritas, Walmart y Kimberly-Clark, entre otras, producen su propia energía y el sobrante del fluido eléctrico le es vendido a la misma Comisión Federal de Electricidad a un sobreprecio. La extinción del organismo de uso y fuerza son pasos privatizadores del sector eléctrico. Con esta última acción, Felipe Calderón Hinojosa, nuevo jefe del empresariado, abre en realidad dos conflictos. Uno, con los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, el cual, a 3 años, 10 meses de lucha, de resistencia por la restauración de a su fuente laboral, los compañeros han demostrado unidad, disciplina y entrega en esta lucha. En esta lucha por la restauración de fuentes de trabajo, por tener, donde hoy podemos decir que los usuarios electricistas estamos en lista de tener una primera victoria ganada. Los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas están teniendo una mesa como evaluación y todo apunta a su regreso a su fuente laboral. Esto también, compañeros, es una victoria también de la Asamblea Nacional de Usuarios como de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo abren con nosotros los usuarios, que poco después de la extinción de los esfuerzos del centro empezamos a recibir los embates privatizadores por parte de CFE, como son los cortes de las zonas donde vivimos y los altos cobros de nuestros nativos de luz. Y es por eso que a convocatoria del Sindicato Mexicano de Electricistas, a raíz de múltiples sugerencias de los usuarios que ingresaron aquí en Profeco, se dio el día 9 de octubre una reunión donde de ese movimiento sale y nace la Asamblea Nacional de Usuarios. De los trabajos realizados por los integrantes de la NOE, en nuestra primera Asamblea Nacional hasta la quinta, fue una firme oposición contra las acciones del gobierno, como el cambio del tendido eléctrico por el aluminio, la imposición de los medidores digitales, el cobro exagerado e ilegal del suministro del servicio eléctrico, la entrega de la fibra óptica al empresariado, el deficiente e inoperante servicio por parte de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, los cortes sanitarios a un conflicto interesado en Profeco, el hostigamiento con las fuerzas policíacas a los usuarios en resistencia, la cerrazón del gobierno por no darnos un suministrador legal del servicio eléctrico. De estas acciones opresoras nosotros impulsamos diversas acciones de lucha para contrarrestarlas y principalmente están, uno, la conformación del comité de usuarios en casi las 16 delegaciones del Distrito Federal, en los municipios de Nezahualcóyotl, Chalco, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Los Reyes, La Paz, Huixquilucan, Iztapaluca, Ecatepec, Naucalpan, Tizayuca, en el estado de Guerrero, de San Luis Potosí, de Querétaro, Hidalgo y Morelos. La primera jornada, también se realizó la primera jornada de solidaridad de usuarios electricistas en junio del 2011. Se realizaron 2 marchas nacionales de usuarios de energía eléctrica, también impulsadas por los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la Red Nacional Civil contra las Altas Tarifas, del Frente Educativo Popular Revolucionario, de la Coordinadora del Movimiento Popular
la Unión de Colonias Populares, la Expresión Combativa del CENTE San Luis Potosí, la Unidad Felipe Carrillo Puerto, la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Palota, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra del Agua, Puebla Morelos, Puebla Tlaxcala, la Policía Comunitaria de la CRAC-PC, el día 8 de septiembre del 2011 y el 29 de marzo del 2012. El primer encuentro nacional hacia la construcción de un movimiento nacional de usuarios en noviembre del 2011. Diferentes visitas a las oficinas centrales de Profeco, varios foros informativos con múltiples personalidades, magnas asambleas informativas de las asambleas del Distrito Federal en el Estado de México, de las cuales las más representativas fueron las de Iztapalapa, Tlalpan o Coyoacán. Todas estas acciones nos dieron la oportunidad de abrir 3 mesas de negociación con Gobernación y la Cámara de Diputados, encaminadas a dar solución a nuestras demandas, las cuales las mesas de negociación se vieron empantanadas por los mismos diputados como de la Secretaría de Gobernación. También nos permitió llegar a nuestra sexta Asamblea Nacional con un movimiento más fortalecido a nivel nacional. De esta Asamblea discutimos y aprobamos nuestra declaración de principios, la estructura organizativa y además de la plan de trabajo, a fin de fortalecer como de poner las bases para la construcción de la Asamblea Nacional de Usuarios como una organización combativa, independiente, con acciones y posicionamientos políticos propios, permitiendo con ello dar un paso más a la victoria de nuestras demandas. Del ambicioso plan de acción encaminado a la capacitación política y ideológica de los usuarios de energía eléctrica, se acordaron en la Asamblea Nacional los siguientes puntos. La continuidad del programa, acuerpados en la Asamblea Nacional de Usuarios, podemos decir que la continuidad del programa de construcción del Comité de Usuarios de la Energía Eléctrica a nivel nacional se ha realizado con relativo éxito, pues si bien se siguen realizando asambleas en cada barrio, en colonias, se están celebrando asambleas delegacionales municipales en este 2013, como en los municipios de Chaco, Coyoacán, Tlalpan, Iztacalco, Tláhuac o Álvaro Obregón, Iztapalapa, en el estado de Hidalgo, como en el estado de Morelos, y además seguimos preparando asambleas delegacionales como la Magdalena Contreras o la Gustavo Madero. Los comités en su gran mayoría están formados, pero no están formalizados. Es decir, no tenemos actas de los comités. Esto nos lleva irremediablemente a poner todas las manos en el asador para formalizar los comités integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios para a fin de dar orden. De las acciones de autodefensa de los comités como línea de resistencia contra los cortes de luz, la colocación de los medidores digitales, del mantenimiento de la red, los cobros ilegales o de las empresas subcontratistas, se tienen avances significativos, pues cada vez vemos la mayor participación de los usuarios integrantes de comités en la elaboración y tramitación de la queja del proyecto, pero solo pocos comités contienen grupos de estudio sobre la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, de la ley del servicio público de la energía eléctrica, de la ley de Profeco, y lo más importante, no hay grupos de estudio en lo que se refiere a los principios de la Asamblea Nacional de Usuarios. Esto nos obliga a asumir compromisos y impulsar los grupos de estudio de las leyes que nos protegen nuestros derechos, pero deberá ser mayor el esfuerzo para conformar los grupos de estudio para nuestros principios, pues esto nos da sentido y razón por la Asamblea Nacional de Usuarios. La realización de los foros como un instrumento de comprensión de las demandas elaboradas por la Asamblea Nacional de Usuarios, podemos informar que hemos realizado diferentes foros empezando por el 8 de septiembre del 2012, teniendo además diferentes foros y siendo los más representativos los de Naucalpan con una asistencia aproximadamente de 1,000 usuarios, o los de los compañeros de Tlalpan con una asistencia de aproximadamente de 450 asistentes. En materia de política de alianza, no hemos sido capaces de crear una línea política clara en relación a las demás organizaciones del movimiento nacional. Solo nos vinculamos como referentes basándonos en los puntos 3 y 4 de nuestra declaración de principios que la letra dice: la Asamblea Nacional de Usuarios se considera como parte de la lucha generada del pueblo y en contra de sus opresores explotados por construir un grupo digno,
justo y libre, a la explotación del hombre por el hombre, portal la Asamblea Nacional de los Usuarios, participa activamente en los esfuerzos unitarios y luchamos en diversas instancias llevadas adelante del pueblo mexicano. Punto 4. En consecuencia, para la nube, la solidaridad será un principio básico tanto en el plano interno como en nuestras relaciones con las organizaciones fraternas, de manera destacada a las que nos mantenemos con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Entendemos la solidaridad como una voluntad política y humanística de apoyar los colectivos humanos y a los movimientos sociales encaminados hacia la justa lucha social y la igualdad entre personas sin distinción de credo, género o etnia. Por ello es necesario crear una política en materia para poner el cimiento de una unidad con los demás organizaciones basándonos en los principios de la Asamblea Nacional de Usuarios, como también de la autonomía, independencia, respeto e igualdad, que permite ir acercando nuestras diferencias para construir un gran movimiento nacional y seguir impulsando las acciones de lucha como el segundo encuentro nacional del movimiento de usuarios de energía eléctrica en enero de 2013, o la tercera marcha nacional de usuarios de energía eléctrica convocada por la OE, el SME y también por la NUE en febrero de 2013 y asumida por otras organizaciones fraternas como la RED, la SECO y también la participación en diferentes eventos convocados como el de la COSIP, la RED, la SECO y ser convocantes al Encuentro Nacional de Defensa del Territorio de la Energía Eléctrica, de los Derechos y de los Trabajadores de la María de Zacatepec, Puebla, donde se dieron cita 102 organizaciones de todo el país y donde se acordó también una campaña de firmas con dos grandes organizaciones nacionales para el día 12 de febrero y para el día 12 de octubre de 2013. A raíz de la movilización del 7 de febrero se pudo abrir la mesa con la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados, y de esta última se logró elaborar iniciativas ciudadanas en materia de energéticos e impulsamos la campaña nacional del clima, donde respaldamos las siguientes iniciativas ciudadanas. 1. El borrón y cuenta nueva para todos los usuarios domésticos que adeudan un pago de electricidad y por una tarifa social justa. 2. La energía debe ser considerada como un derecho humano y elevado acceso a rango constitucional. 3. La renacionalización del sector eléctrico y petrolero, alta privatización y la cancelación de todos los permisos asegurados para las transnacionales por las defensas de la soberanía energética nacionalizada. 4. Exigimos la solución del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas y de los usuarios de energía eléctrica, dando con ello la tarea de acabar más de 2,5 millones de firmas, junto con otras organizaciones como el INE, el CEN, el SECO, las organizaciones asistentes al encuentro de Santa María, Zacatepec. Cabe mencionar que esta campaña todavía está en su fase de realización, por lo tanto, debemos hacer el mayor esfuerzo para el cumplimiento de la misma. De esta acción nos permitirá dar el cumplimiento a nuestro plan de acción. En la relación de nuestra estructura organizativa debemos ser críticos. En este punto, pues, si bien la estructura es muy importante para toda la organización, nosotros no hemos sido capaces de implementarla, por lo tanto debemos tomar la responsabilidad para aplicar una política de estructura y aprobada en la Asamblea. Podemos decir que los avances desde la sexta Asamblea hasta hoy son aceptables, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, puesto la NUE es un referente real y combativo en relación al movimiento nacional como un opositor a las políticas de un gobierno incapaz de mirar las necesidades del campesinato y proletariado, donde debemos poco a poco vamos ganando legitimidad y crecimiento con acciones alentadoras para los movimientos. Sin embargo, no podemos quedarnos alentados y disfrutando de este avance. Por tal motivo, debemos de seguir elaborando